A las 7 horas con 31 minutos damos de bienvenida al ingeniero Galo Durazno, gerente de agua potable y saneamiento de Etapa EP. Hace muy pocos días hablábamos sobre servicios básicos, servicios que deben ser permanentes para la ciudadanía, que son parte usual, cotidiana de nuestras vidas, que los extrañamos y con frecuencia nos percatamos de su importancia solamente cuando empiezan a escasear. Uno de ellos, y el fundamental, el agua. El líquido, elemento precioso, compuesto químico, que es parte fundamental de la vida en la Tierra. Sin agua simplemente no habría vida en este planeta. Y el agua en esta ciudad proficua en fuentes de agua escasea. Vamos a conversar en esta mañana con el ingeniero Galo Durazno sobre lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca, pero sobre todo por las preocupaciones que debemos tener a futuro para conservar este precioso elemento. Bienvenido, ingeniero Durazno. Empecemos graficando la situación que está viviendo Cuenca al momento. Buenos días, ingeniero Cardoso. Buenos días, Rosanita. En realidad, como ustedes ya habrán escuchado en estos días, tenemos caudales bastante bajos en los ríos. Siempre le hemos estado dando mayor énfasis al río Tomebamba. Es justamente porque en este no tenemos ningún tipo de regulación ni estructura que nos permita manejar caudales de mejor forma, lo cual no es el caso del río Machángara, en donde sí tenemos estas facilidades y con lo cual la ciudad hasta este momento, a pesar de ya todo este estiaje, no hay racionamientos y no está previsto en el corto plazo emprender con esto. Hablemos de cómo está la situación al momento, cuáles son los caudales usuales en los ríos, particularmente en el río Tomebamba, y qué es lo que se está registrando en estos días. Bueno, el caudal medio en el río Tomebamba está alrededor de 5 metros cúbicos por segundo. El día de ayer, al fin del día, estuvimos con alrededor de 0,89 metros cúbicos por segundo, es decir, cerca de un 20%, exacto. Cerca de un 20% del caudal medio. Este momento se está prácticamente captando entre un 90 y 95% de este caudal. En la estructura como tal que se ubica en Ceutí podemos ver ya el azud. Por el azud no está pasando este momento agua, sino únicamente por una estructura lateral que se le conoce como escalera de peces, que es por temas ya de caudales ecológicos, por tema de toda la fauna del río. Ingeniero, muy buenos días. Conocíamos que la situación realmente se está volviendo preocupante y que se podría en pocos días más, en caso de no tener lluvia, se habla de unos 5 días, de igualar el récord histórico de sequía de 1981. Esto podría provocar qué problemas más allá solamente del racionamiento. Entendemos que cuando hay muy poca agua, también los procesos de potabilización y todo el sistema de la empresa municipal Etapa podría enfrentar algunos inconvenientes. De darse esto, los pronósticos dicen que las lluvias llegarían ojalá a mediados de octubre. ¿Qué podría pasar? Hasta el día de ayer teníamos 29 días consecutivos sin lluvia. 28 días, estábamos ya a los 5 días del récord histórico que se tiene de 1981 al año 2021. El día de hoy ya es un día más, estamos a 4 días de este registro. Ya igualamos, ya mismito. Ya mismo estamos igualando, sí. Adicionalmente hay otros estudios que están realizando la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, un proyecto denominado SWATCH. Entonces, investigar todo el tema de agua, todo el tema de abastecimiento, bajo escenarios de cambio climático. También ahí se ha hecho una modelación de aquí para el futuro ya. Y el valor promedio de días consecutivos sin lluvias previsto hasta el año 2050 serían de 36. Es decir, vamos a tener situaciones más complicadas, más críticas en el futuro. Por esta razón hemos estado haciendo un llamado permanente a la ciudadanía. Cuando nos han consultado el tema de racionamientos, nos hemos referido ya a que esto va a depender mucho de lo que haga o deje de hacer la ciudadanía. Por eso este llamado a que utilicemos el agua de forma responsable en cada uno de nuestros hogares. Antes de ir el manejo técnico que tiene que hacer la ciudad, el manejo ecológico, medioambiental de sus fuentes de agua, coméntenos sobre la situación actual con el fenómeno del Niño.
realmente tanto se ha hablado, tanto se ha advertido del fenómeno del Niño que empiezan a generarse dudas, pues los tiempos no se han dado, se hablaba de tormentas que se darían, de lluvias muy fuertes en la serranía de Ecuador, de Perú, prácticamente a mediados de año, desde junio se decía, pero las situaciones no se han dado. Y existe cierta confusión, hemos hablado con algunos expertos, o es muy difícil de predecir. Por otra parte, pues hablan de sequías en algunos sitios, de intensas lluvias y tormentas en otros. Con estos importantes equipos científicos que existen en Cuenca, con el aporte de sus universidades, ¿qué es lo que se prevé para la región en realidad en materia de lluvia ante esta amenaza tan anunciada del fenómeno del Niño? Bueno, este es un tema ya que lo venimos hablando desde hace muchos años, no es algo nuevo. Sin embargo, yo creo que en muchos espacios no se le ha dado la importancia del caso y por eso sigue el incremento de temperaturas en los océanos, siguen los efectos de este cambio climático y por ende también las consecuencias de ello. Es decir, ante el avance de toda la contaminación, los fenómenos que se siguen dando cada vez resultan más impredecibles, cada vez tenemos que incorporar más variables, cada vez debemos incorporar más estudios, cada vez debemos ser más prolijos, si podemos llamarle así, para ver cuáles van a ser los efectos a futuro. Ya en nuestra zona como tal, en la zona de la cordillera para el área del Océano Atlántico, nosotros estamos este rato sufriendo un tema de sequía. Se prevé que en el futuro próximo, a fines de año, existen inundaciones en la zona de la costa, en la zona del Océano Pacífico, y acá prosigamos con esto. Sin embargo, justo hemos hablado mucho de esto, existe mucha probabilidad del tema de la estadística, el tema ya del cambio climático, el comportamiento de una serie de variables que al fin no nos permiten llegar a conclusiones 100% certeras. Parte de esto del calentamiento global ha sido más bien comportamientos extraños, un tanto erráticos del comportamiento estándar histórico que se ha dado. Esto sucede en varias partes del mundo. Esa incertidumbre también existiría por acá. Exactamente. Vea usted que estamos siempre viendo, en especial en la zona del Caribe, tema de huracanes, de ciclones, y que se prevén unas cosas y el momento menos pensado se da un cambio de dirección, se baja la intensidad. Entonces hay que estar monitoreando permanentemente esto y más que nada preparándonos, más bien evitar antes que sufrir los efectos ya como tal de toda esta problemática. Bien, vayamos a nuestra infraestructura local, al manejo del agua, de la agua dulce, el agua potable. Y cuéntenos por qué esta situación tan preocupante en el río Tomebamba y por qué no llega a los mismos niveles en el río Machángara. ¿Cuáles son las intervenciones que históricamente se han hecho aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, en el manejo de esa otra cuenca, la del Machángara, a diferencia de lo que sucede con el Tomebamba y de lo que sucede con el Llanuncay, que es materia también de un proyecto aún en gestión? Bueno, aquí tenemos, yo le vería, tal como lo describe usted, tres escenarios diferentes, ¿no? Tenemos un río Tomebamba, en el cual no tenemos obras de regulación, no tenemos represas, no tenemos embalses, tenemos una acelerada intervención antrópica, tenemos una vía de primer orden, entonces una serie de efectos adicionales, entre ellos la deforestación, la ganadería, este momento los comercios que existen en la zona. Y en el río Machángara, por el contrario, es una cuenca que no existe intervención antrópica mayormente, existen dos represas. Hay grandes áreas allí controladas por entidades públicas en la cuenca de Machángara. Así es, ahí tenemos una represa como la de Labrado, que está desde 1970, la represa de Chanlud, que está desde 1995. Entonces, desde estas dos estructuras se regulan los caudales hacia la planta de Tixán, en este caso, que este momento es la que sirve a la mayor parte de la ciudad de Cuenca. Vea usted también, no solo en estas épocas de verano, sino también en las épocas de invierno. Los caudales, la variación de caudales en el río Machángara no es de la forma que se da en el río Tomebamba, en el río Llanuncay, en el río Tarqui. Por el contrario, el río Llanuncay, yo le decía que es un término medio.
Es un término medio. ¿En qué sentido? Tenemos también una vía que nos conduce hacia la costa ecuatoriana. Este momento no es tan transitada, la intervención antrópica también aún no se ha desarrollado de mayor manera. El caudal que estamos extrayendo desde este río también es mínimo frente a los que tomamos para el río, en el río Tomebamba y en el río Machangar. Entonces son una serie de temas, una serie de alertas, una serie de parámetros que debemos manejarlos de aquí a futuro para evitar tener inconvenientes. Ingeniero Durazno, quizás uno de los temas que preocupa en la cuenca del Tomebamba, sobre todo en la parte alta, es todas estas intervenciones que se están haciendo y los propios efectos de la misma vía y la circulación de la cuenca hacia la provincia de El Guayas, pero además, como usted manifestaba, todas estas hosterías. Hace poco nomás se denunciaba un botadero de basura, se conoció que se estaba ya interviniendo en este sentido, pero hay una serie de actividades que en definitiva no deberían desarrollarse en esta zona, lugares que han ido creciendo, no sé si de manera desorganizada, desordenada, pero debido a la vulnerabilidad de este sector se requiere con urgencia una intervención, pero sobre todo un control para parar una serie de actividades que están desarrollándose ahí. Sí, hay la preocupación de que en estos últimos tiempos ha habido una profusión enorme de nuevas construcciones allí, algunas con vocación turística, otras incluso casas particulares, la construcción de establos que en un momento dado fueron denunciados también a través de este medio de comunicación. ¿Cómo está esta situación de los efectos antrópicos en el Cajas que afecta directamente al río Tomebamba? Este es un punto fundamental de tocar. La ciudadanía muchas veces piensa que el agua del río Tomebamba, el agua para la planta del cebollar, la tomamos directamente desde la laguna de la Toreadora, y no es así. La captación del río Tomebamba está en Sayausí, es decir, todo lo que hagamos de Sayausí para arriba va a incidir en la cantidad y en la calidad del agua. Este es otro parámetro también fundamental, la cantidad. Muchas veces nos fijamos en la calidad, estamos centrados en esto, estamos monitoreando una serie de parámetros que nos indican esto. Sin embargo, toda la intervención antrópica en la zona también incide bastante en la variación de caudales, en la cantidad disponible para abastecimiento, como es este momento. Al tener una serie de edificaciones, una serie de parqueaderos, una serie de estructuras adicionales, estamos impermeabilizando la cuenca. No solo es el hecho de que estamos deforestando, que ya no hay el 100% de la capacidad de retención, sino también que estamos favoreciendo esa liberación de flujos con las estructuras que le comento, los techos, ya sea de comercio. Ahora, ingeniero, ¿hay alguna responsabilidad de las administraciones municipales también? Porque entiendo que el uso de el suelo pasa por una autorización, y qué tipo de actividades se pueden o no desarrollar en ciertos lugares pasa también por las autorizaciones, en este caso de la municipalidad, de la corporación municipal. Por supuesto, también entenderíamos que al tener una relación tan cercana con la dotación de agua con la empresa municipal Etapa, ¿cómo se ha manejado esto? Bueno, desde 1998 se creó una ordenanza para prevenir todo esto, para evitar, para frenar, como usted quiera interpretarle. Sin embargo, no ha habido el seguimiento del caso, y este momento los resultados están allí. Este momento se está trabajando conjuntamente con la Comisión de Gestión Ambiental, Control Municipal, y se está permanentemente en la zona viendo toda esta serie de intervenciones. Se dan que la mayor parte de ellas son ilegales. No existe una conciencia por parte de la ciudadanía. Ya nos ha pasado que con control municipal se ponen sellos de clausura 2, 3 veces, y la gente espera el fin de semana que supuestamente no estamos allí en la zona, e inicia nuevamente su construcción. En este momento algunas de ellas ya están en la etapa de juzgamiento en la fiscalía, porque se han eliminado, se han roto los sellos 2, 3 veces. Entonces es un problema bastante recurrente, y que con las leyes y la agilidad que viene tras ellas no nos permite actuar de forma certera. Etapa en varias ocasiones ha tenido trascendencia internacional. Es una entidad de prestigio, conocida internacionalmente por el buen manejo que ha hecho de sus fuentes de agua, pero aparentemente esta
crisis, a lo que se suma el vaivén político, los criterios diferentes entre una y otra administración no le han dado consistencia y ha empezado a flaquear por algunos puntos. Se evidenció en los últimos tiempos que se bajó la intensidad del cuidado medioambiental en la zona del Cajas y surgieron cosas como las que se evidenció hace muy pocos días en Dos Chorreras, con estas intervenciones antrópicas, mal manejo de los desechos sólidos, amenazas a la fuente de agua en su origen. Hay un informe muy importante que emitió Etapa hace algunos años, en el año 2019, el del ingeniero Galo Ordóñez, que usted debe conocerlo perfectamente, que hablaba sobre la vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería, y era un llamado a la acción. Esto fue acogido por el directorio de Etapa, publicado incluso en el diario local El Mercurio en su parte fundamental. Y era un llamado a tomar decisiones, a generar políticas de largo plazo para conservar de mejor manera el Parque Nacional del Cajas, y también hacía referencia al área de recreación de Quimsacocha. Se ha acogido este tema. Hay actualmente en la gerencia de Etapa, en la actual administración, un criterio, tomando en consideración las recomendaciones del ingeniero Ordóñez, para generar políticas de ciudad, políticas de esta provincia para el mediano y el largo plazo, para proteger de la mejor forma estas fuentes de agua. Usted ha empleado una palabra clave, que es continuidad. Yo creo que por allí hemos fallado, no como administración, no como administraciones, como ciudad como tal. No ha habido ese seguimiento de diferentes proyectos, tanto en el tema que hace usted mención, que es protección de fuentes, cuanto también en la obra ya aquí, la infraestructura como tal en la ciudad. Entonces, el otro día conversábamos internamente, decíamos que sería bueno dejar implementando una cultura, algo así como el mejora tu barrio, ¿no? Cada alcalde llega y dice, bueno, hemos pavimentado 1000 kilómetros, aquí sería ideal que cada alcalde llegue y diga, estoy dejando 1000, 2000, 5000 hectáreas de zona para conservación irrestricta. Entonces, si hubiésemos hecho eso, si hubiésemos mantenido esa dinámica desde la adquisición del bosque de Mazán en 1985, si mal no recuerdo, de allí toda la zona de Yaviuco, toda la zona de Atochocar, Yuyuchas y una serie de terrenos pequeños adicionales se han adquirido. A lo mejor en este momento no estuviéramos conversando mayormente de esto, porque habría un efecto similar al que tenemos en la cuenca del Machángara. Yo le decía hace un momento que a cierto punto nos perdemos en el tema de cuando hablamos del Cajas, cuando hablamos de la cuenca del Tomebamba, por el tema de la ubicación de la captación. Hemos escuchado en varios espacios una serie de temas, o entre ellos, suban las captaciones. Al subir la captación a la zona del Cajas como tal, que tiene el 20% apenas de la cuenca de drenaje del río Tomebamba, entonces estaríamos limitando a un 20% el caudal medio, a un 20% la disponibilidad de caudales ya en épocas como esta, es decir, también a un 20% a la población. Esto también ha hecho que nos perdamos un poco en los efectos que pasa en esta zona entre el ingreso al Cajas y la captación como tal en Sayauzi. Es decir, no le hemos dado toda la importancia del caso al tema de negocios, al tema de viviendas, al tema de potreros, toda la ganadería y todo lo que se está desarrollando en la zona. Hace un momento yo le comentaba que por cada metro cuadrado de estos, de techo o de parqueadero, es decir, de impermeabilización, estamos perdiendo agua para una persona 6-7 días al año, o en su defecto un día para 6-8 personas. Entonces, cada construcción tiene un impacto tan importante. Así es. Si usted considera... ¿Y se tiene una idea de la estadística de cómo ha crecido el número de construcciones allí en los últimos años? Eso no se tiene en este momento. Justamente estamos levantando toda esa información. ¿Qué ha pasado con el parque, el manejo, la unidad de manejo, me parece que se llamaba el Parque Nacional del Cajas, que era una estructura bastante sólida, que funcionaba incluso con su propia gerencia dentro de la estructura municipal como parte de Etapa?
cambiaron allí las políticas, no sabemos si para bien o para mal, pues el deterioro no se le puede echar toda la culpa a Etapa. Hay un fenómeno global que está afectando al mundo, pero ¿qué ha pasado internamente? ¿Están con la debida organización? Ustedes, el gerente de agua potable y saneamiento, ¿hay allí una gerencia o una subgerencia ambiental en Etapa? Y esta unidad del Parque Nacional El Cajas, que se encargaba estrictamente de esa área tan importante, tan vital para la ciudad, ¿en qué estado de situación se encuentra? Bueno, le comento un poco. Cuando nace Etapa, crea la Unidad de Manejo Ambiental por el año 1992-1993. Esta unidad empieza a desarrollar una serie de programas pioneros, si podemos llamarle así, entre ellos la conservación. Allí se le delegó ya el manejo de la zona de Mazán en primera instancia y emprender con la adquisición y el manejo de las zonas que posteriormente, que hace un momento le comentaba. A partir del año 2000 empieza ya a crearse la corporación, 1999, 2000, por esa época se empieza a crear la corporación del Parque Nacional Cajas dentro de la unidad de manejo ambiental, y ya con miras a hacer una unidad descentralizada, si podemos llamarle así, para manejar de mejor manera el Parque Nacional El Cajas. Es así que en el año 2000 ya se consigue la primera delegación del parque. De allí en adelante se han venido dando una serie de cambios, si podemos llamarle así, internamente dentro de la empresa como tal, ya como unidad de manejo ambiental. Luego pasó a ser la dirección de gestión ambiental, luego la subgerencia de gestión ambiental. En la administración anterior era una subgerencia que dependía directamente de la gerencia general. Sin embargo, se hizo un análisis, hicieron un análisis y determinaron que la mejor opción era que esta subgerencia no dependa directamente de la gerencia general, sino dependa de la gerencia de agua. ¿Por qué razón? Por el hecho de que somos una empresa de agua y saneamiento, para darle mayor realce, para darle mayores facilidades, e incluso, y hasta cierto punto, para definir también de mejor manera el norte a seguir, ya que al ser un tema que no estaba directamente dependiendo de la gerencia de agua, y relacionado con esto podrían darse otro tipo de situaciones que al fin no nos iban a permitir manejar de la mejor forma el tema de agua. ¿Cómo está dentro de esto? No pretendo interrumpirle ni cambiar el hilo de su explicación, pero el tema de guardaparques, ¿por qué ese trabajo en territorio, en zonas tan críticas, es fundamental? Bueno, para acabar de comentarle esto, este momento existe igual la subgerencia de gestión ambiental. Dentro de la gerencia de agua tenemos 3 subgerencias: la subgerencia de gestión ambiental, la subgerencia de ingeniería, que es toda la que hace estudios, toda la que fiscaliza proyectos, y la subgerencia de operaciones, todas al mismo nivel. La subgerencia de operaciones se encarga de tomar la materia prima que le entrega la subgerencia de gestión ambiental y a su vez llevarla hacia cada uno de los hogares. Entonces, es toda una lógica también que, dependiendo del punto de vista que se tenga, puede resultar, como usted le decía, una mejor opción, o en su defecto algo que no esté adecuadamente llevado. Ingeniero, recientemente el Ministerio del Ambiente informó sobre la incorporación de una nueva área protegida que tiene que ver con nuestra zona, que es el Refugio de Vida Silvestre Machángara-Tomebamba, con una superficie que es cerca de 24.958 hectáreas. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto de esto? Bueno, para acabar, no le respondí a su pregunta, el tema de guardaparques. Sí, ese es un tema fundamental. Yo he estado con ellos. Que allí también quisiera que lo ponga dentro de sus respuestas, saber si esos controles que existen en el Cajas 2 aún, en los cuales los ciudadanos ahora pasamos sin ningún tipo de registro, eventualmente vemos que sí se realizan chequeos a vehículos grandes, a vehículos de carga, si es que están funcionando, están cumpliendo con una función adecuada, y si las personas que permanecen en estas cabinas son del Ministerio del Ambiente o son de Etapa.
Bueno, el tema de guardaparques, como su nombre lo dice, hace muchos años eran guardaparques, estaban permanentemente en las zonas de protegidas por etapa. En algunos casos aún se efectúa esa actividad, en la cuenca del Tomebamba no. Entonces se está trabajando para restaurar esto, para que puedan ejercer su trabajo de la mejor manera, ¿no? En el tema ya que usted hace mención de los controles como tal, también no se tiene este momento el personal necesario, se puede llamarse así, para tener un control total. Se requieren turnos de 24 horas. Claro, antes se controlaba, por ejemplo, hechos aparentemente simples, pero que son muy importantes, el manejo de mascotas en esa área. La gente no podría llevarlos y había controles, con control de entrada, de salida, etcétera, para permitir el paso, sí, pero no llevar a las mascotas para recreación en esta zona delicada. Sí, justamente se está haciendo ese análisis. En estos meses se ha puesto también especial atención a eso en la nueva administración, y en todas las áreas, no solo en el área de guardaparques, porque lo que se pretende es optimizar a las áreas que estén con carencia de personal totales, en este caso lo que usted menciona. Yo también he ido en estos días festivos, en estos espacios donde la gente va en gran cantidad, entonces hay problemas, hay falencias que la gente, nuestros guardaparques en ese caso, están buscando la forma de hacer la mejor manera, pero se les escapa de las manos. Tomando un poco por partes todo lo que usted nos ha dicho, realmente lo que nos lleva a pensar es que hace falta un manejo estructural, reestructurar, diríamos, retornar quizá a corrientes del pasado y modernizarlo, por supuesto, porque la ingeniería ambiental progresa día a día y nos deja con la idea de que hay muchísimo por hacer para proteger de mejor manera no solamente el Caja, sino todo el cinturón verde del cual depende esta ciudad. Así es, estas corrientes del pasado también son muy buenas. Yo siempre suelo decir que en la antigüedad quienes gobernaban el Consejo de Ancianos, y no era por viejos, sino porque tenían más experiencia, ¿no? Entonces se pretende optimizar todo esto con todas las herramientas que existen en el presente, toda la tecnología que nos ayuda a optimizar, a mejorar y a obtener mejores resultados, que es lo que requiere la ciudadanía. En el tema de la nueva zona que se declaró, es de recarga hídrica. La zona del viernes anterior en la que mencionaba Rosana. Sí, la que mencionaba Rosanita. La Machangara Tomebamba es una nueva zona para conservación, una zona desde la cual drena agua hacia nuestras captaciones. Entonces es importante proseguir en esta actividad porque tenemos herramientas adicionales, las leyes nos amparan, entonces podemos... Pero eso estaría en manos del Ministerio del Ambiente, no habría una intervención de etapa ahí. Bueno, algunas de estas zonas son zonas declaradas áreas protegidas, sin embargo también tienen propietarios, son personas naturales, entonces hay que hacer un manejo, trabajar conjuntamente, porque al fin lo que le interesa a la ciudadanía son los resultados se den. El tiempo se nos va a agotar y hay muchas cosas que quisiéramos hablar con usted. Si brevemente nos puede comentar si se superó esa emergencia que usted y la señora gerente de etapa denunciaron, incluso en medios de comunicación nacionales, la falta de mantenimiento en las plantas de agua. ¿Se ha llevado ya a cabo esta operación de modernización de las plantas nuevamente, de recuperar las condiciones en las que funcionan? Sí, bueno, las condiciones en las cuales funcionaban estaban bien en términos de producción, si podemos llamarle así. Lo que estaba mal era, y ponía en riesgo, era toda la parte estructural. Entonces, este momento, como lo señalamos en su tiempo, se empezó ya con medidas inmediatas, entre ellas el empezar ya a dotar de equipamientos para poder medir caudales, para poder medir niveles en los tanques. El control de calidad del agua. Exacto, todo el control de calidad del agua. Tenemos un estudio ya como tal para intervenir en la planta del Cebollar. Es un estudio de alrededor de $5 millones también. Sin embargo, todavía no lo podemos hacer, ya que hay que interconectar la planta de Tixán con la planta del Cebollar para así no dejar sin servicio a toda la zona que se abastece de esta planta. Se han iniciado los procesos ya de contratación para temas adicionales, desde cerramientos, temas de mantenimiento de toda la línea de conducción desde Sayausí hasta el Cebollar,
y un poco más de medidas que se han implementado que nos van a servir para mitigar este rato mientras se planifica ya una intervención mucho más sostenida. ¿Qué debería hacerse con respecto a soldados, a ese proyecto Quimbuyacu? Bueno, este es un tema, si usted revisa los libros del Plan Maestro que se elaboraron en 1985, el primer Plan Maestro, ahí se plantean 2 embalses para regular el agua para Cuenca. Uno es en Sorrocucho, en la laguna que tenemos actualmente, y el otro es en Quingoyacu, específicamente en el mismo sitio donde está prevista la hidroeléctrica de Legautro. Entonces son temas que ya tienen este momento cerca de 40 años, 50 años que es necesario emprenderlos, ¿no? Porque este momento, estamos hablando de esto, una semana habremos superado el récord histórico de días consecutivos sin lluvias, a lo mejor. Es un proyecto ligado a la sustentabilidad en materia de agua de esta ciudad. Así es, con eso vamos a poder asegurar el caudal para la planta de Sustac. De momento está implementada la planta, tiene una capacidad de tratamiento de 460 litros por segundo, está previsto un módulo adicional, es decir, desde aquí podríamos abastecer a la ciudadanía cerca de 800 litros por segundo. Sí, quizás en otro tema, en honor al tiempo, también, ingeniero, aprovechando su presencia, sería importante que usted nos comente en qué estado está la licitación que volvió a cero, recordamos, de la planta de aguas residuales de Huangarcucho. Hay un crédito que la ciudad está pagando y este proyecto no ha empezado. Cuéntenos cuál es la situación al momento. Bueno, como en otros días lo comentó la señora gerente, se enviaron ya los documentos. El proceso más largo en este caso es la fiscalización. ¿Por qué razón? Porque en la fiscalización hay una precalificación. En la obra vamos directamente ya hacia las ofertas como tal. Entonces se inició ya con este proceso. Este momento se tienen aprobados ya los pliegos del proceso como tal. Se recibió esta autorización, este aval del Banco Europeo el 11 de julio. El 26 de julio publicamos ya en el Diario Oficial de la Unión Europea, que era el requisito contractual con los organismos crediticios. Paralelamente TAPA publicó en su página web, publicó en diario, con la finalidad de universalizar, si podemos llamarle así, la participación tanto de consultores nacionales como de consultores extranjeros. Es decir, desde 26 de julio que se publicó en Diario Oficial de la Unión Europea, ya se recibieron las propuestas, las expresiones de interés el 21 de agosto. Este momento estamos ya trabajando en el informe final que esperamos. ¿Interviene el BID en este proyecto también? No, es solo el Banco Europeo de Inversiones y la Corporación Andina de Fomento, cada uno con 34 millones de dólares. Una pregunta final. Recordamos que hace muy poco tiempo, en medio de toda la efervescencia de esa lucha que ha tenido Cuenca por proteger sus fuentes de agua, hubo una posibilidad de comprar o un área bastante grande en Quimsacocha. Etapa, posiblemente por una situación de carácter económico, no lo aprovechó, compró solamente una zona muy parcial. ¿Está todavía abierta esa oportunidad? ¿Y qué es lo que piensa usted en cuanto a la protección de esta zona que aún está en el centro de la controversia minería-agua? Bueno, en días anteriores, con la misión de la CAP que está trabajando con la administración municipal, se les planteó esta necesidad de conservar todas estas zonas y en las 3 cuencas principales, porque yo siempre digo que la aspiración que se tiene en la vida es tener una casa propia, ¿no? No se piensa siempre andar arrendando. Entonces esa es la óptica que tenemos de conservación, porque a lo mejor hasta hace unos 20, 30, 40 años habían otras herramientas. Este rato la realidad, la dinámica que se ha dado en cada una de las zonas nos obliga ya a tomar medidas mucho más drásticas, si podemos llamar así, más certeras. El tema de una conservación irrestricta. Para conservar también debo adquirir, si bien se llama expropiación, pero al fin es un proceso legal que no es Quimsacocha, si no recuerdo mal las cifras, hablábamos de 1.000 a 2.000 hectáreas que autorizó el Ministerio del Ambiente y que adquiere Etapa, pero se llegó a negociar solamente 400.
algo así. Este rato estamos retomando eso. También hay un predio que han declarado de utilidad pública hace 10 años y al propietario aún no se le ha cancelado. Entonces estamos viendo todas estas particularidades para darle solución y, como le digo, emprender con esta dinámica que nos permita arrancar. Si no es un tema, son muchas hectáreas, son muchos kilómetros cuadrados, entonces no es un tema de una administración municipal. Lo importante es comenzar y dejarle con esa dinámica para de aquí al año 2040, 2050 podamos ya tener un área de conservación el doble, el triple de lo que tenemos en este momento, para garantizar calidad y cantidad. Ya les decía, a veces nos centramos en la calidad, pero la cantidad también es fundamental. Muchas gracias por su presencia, ingeniero Durazno. Hemos hablado mucho de etapa y de lo que tiene que hacer el sector público. Cierre usted, por favor, con nuevas recomendaciones para los ciudadanos, cómo actuar en esta época de estiaje. Bueno, este es un tema que lo estamos conversando este rato con tanto énfasis. Sin embargo, es algo que se nos viene al futuro también. Es importante comenzar no solo con el tema del ahorro en el presente, sino para el futuro. Usted le conoce bastante el tema del cambio climático. La variación de caudales va a ser, la disponibilidad de agua como tal va a ser mucho más acentuada con el tiempo. Entonces es importante irse preparando. Nosotros teníamos hasta hace no mucho tiempo, hasta hace unos 10 años, dotaciones de 250 litros habitante día, hemos bajado a 200, este rato ya se tiene alrededor de 180, 190 litros habitante día. Es decir, sí ha habido una conciencia de la ciudadanía. El programa de educación ambiental de etapa comenzó en 1998, 1999. Quienes fueron guaguas ese tiempo estuvieron acudiendo a ellos, de momento ya serán padres de familia. Entonces usted sabe cómo es el tema de la educación, es el auténtico sembrar y empezar a cosechar resultados con el tiempo. Es decir, hay que seguir en esta línea, hay que trabajar desde cada uno de nuestros hogares. No es un tema de una administración, no es un tema de una empresa. Es un tema la educación formal también, sobre todo en la formación primaria. Es importantísimo ir sembrando esto en los niños, el cuidado del medio ambiente. Así es fundamental esto para poder asegurar la disponibilidad de líquido a futuro. Sí. Muchísimas gracias, ingeniero Durazno, por su presencia. No, a ustedes, muchísimas gracias. Declaraciones del ingeniero Galo Durazno, gerente de agua potable y saneamiento de etapa EP. Son las 8:08 minutos.